¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy seguimos ya por segunda semana consecutiva, pues felicitando, platicando con las nuevas voces del deporte mexicano, las que pues son los reconocidos de esta tercera generación y que bueno, como ya los pusimos en contexto la semana pasada que estuvimos con Toño Moreno platicando de todo lo que se dio en la votación del Salón de la Fama del fútbol internacional allá en Pachuca, pues bueno, no va a poder hacerse nuestro evento este año, como muchas cosas que en la pandemia pues nos priva de lo mismo, pero pues a partir de ahora nosotros reconociendo a los que esperemos por ahí del mes de marzo, abril del año que entra, pues ya podamos reconocerlos en una gala como siempre se ha hecho y como se lo merecen. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a uno de los reconocidos en la categoría Voces de hoy, con más de 15 años de trayectoria, una de las principales voces en la crónica del fútbol en TUDN, medio para el que colabora, y una voz que pues empezó como una voz del deporte mexicano, pero que bien podría ya considerarse una voz binacional por el trabajo que desarrolla allá en los Estados Unidos, en Miami. Pues creo que con un poquito más de calor que nosotros, porque aquí en la Ciudad de México ya parece nevera. Sin más preámbulo, te saludo, tocayo. Paco Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Te mando un fuerte abrazo. Sí, acá un poco más caluroso el asunto, pero ya empieza, no creas, también el viento suele pegar por acá y baja la temperatura, pero no es el caso, no es la época, y sé que allá en la Ciudad de México y en gran parte del país hace frío. Oye, tocayo, pues comenzando con este pues, reconocimiento que te hace Voces del Deporte Mexicano, pues ¿cómo es el inicio de esta historia de Paco Villa? ¿Cómo es que incursionas en los medios de comunicación? ¿Te gustó siempre la crónica deportiva o qué fue lo que te llevó a dedicarte a esta profesión? Fíjate que yo no tenía pensado, una vez que salí de la preparatoria, dedicarme a los deportes, dedicarme a la crónica. Fue tiempo después que me doy cuenta que mi pasión no estaba en lo que en ese entonces estaba estudiando, desde probar un poco de economía, probar un poco de ingeniería, hasta que llego al periodismo y concretamente al periodismo deportivo. Entro de una manera, digamos, muy puntual porque quería dedicarme a narrar partidos de fútbol. Evidentemente eso te lleva a estudiar, tomar ciertas decisiones en materia del estudio y decido meterme a la Carlos Septién García, que es una escuela afamada de periodismo en la Ciudad de México, para estudiar periodismo. Y ahí es al segundo semestre de que arranco de nueva cuenta una carrera que digo, tengo la oportunidad de ingresar a los medios, ingreso vía Radio Esportiva, que era una radiodifusora exclusiva de deportes en la década de los 90, no sé si desaparece ya en el 2000 o a finales de los 90, pero digamos que fue una estación dedicada 100% al deporte, y poco tiempo después entro a Grupo Televisa, Tocayo. En este ingreso, ¿con qué grandes voces, que además seguramente pues con muchos ya vas a compartir un espacio en la Fonoteca Nacional también próximamente cuando se pueda reabrir? ¿Con qué grandes voces, con qué grandes cronistas te tocó trabajar, te tocó aprenderles y a lo mejor irles aprendiendo siempre como que de alguien que nos parezca un maestro, agarramos estilo y luego ya vamos forjando el propio, ¿no? Pues fíjate que el que me recibe es Jorge El Che Ventura, que en paz descanse. Él me recibe en mi primera transmisión. Evidentemente digamos, varios elementos involucrados antes de llegar a mi primera transmisión, a mi primera intervención, desde gente que me da la oportunidad, en fin, puertas que toco, etcétera, etcétera. Pero el que me recibe en el palco en mi primera transmisión es Jorge El Che Ventura. Y él me dijo de arranque,
comentarios cortos, fue lo que me dijo, ¿no? ¿Cómo te llamas? No, pues Javier Villa, a mí me decían en casa Javier Villa, no, dime tu nombre completo, me replicó, le dije Francisco Javier Villa Escobos, a mí se Paco, frases cortas, comentarios cortos, y me mandaron a la cancha, y con él arranqué, por supuesto, me he topado a lo largo de mi carrera con enormes voces desde ¿qué te puedo decir? Raúl Orbañanos, con el que trabajé bastante, con Enrique el Perro Bermúdez, con Francisco Javier González, con Raúl Sarmiento, Javier Alarcón, Raúl Pérez, Jorge Pietrasanta, y le puedo seguir, se me pasan, por supuesto, Toño de Valdés, Enrique Bura, con los que he coincidido en otros deportes, en otro tipo de programas, no en fútbol, Pepe Segarra, Lalo Camarena, Javier Sabuna, en fin, tremendas voces. Y reitero, no quiero seguirle, tocayo, porque son tantas y tantas que no quisiera omitir a nadie, ¿no? En este tema que te ha tocado vivir como cronista de fútbol, pues uno de los momentos que lo hemos platicado alguna vez que más pues te marcó, que más te apasionó haber narrado, aquel gol de Raúl Jiménez de chilena sí, en el Estadio Azteca contra Panamá cuando el barco mundialista pues estaba naufragando. ¿Cómo le haces pues para de algún modo pues transmitir esta emoción sin perder la objetividad? Porque pues a final de cuentas, así como ahí te toca narrar un gol de México, pues a veces te ha tocado cantar los goles en contra. Fíjate que con la selección nacional, tocayo, es complicado sustraerte del sentimiento que le tienes al cuadro tricolor. Yo para nada comulgo con esta, que entiendo que hay una corriente importante del periodismo en nuestro país, de la objetividad con la selección nacional. Evidentemente uno trata de ser objetivo, uno busca ser objetivo, uno busca ser, en mi caso, crítico para bien, crítico para mal, decir lo que está pasando, no disfrazar, no maquillar las cosas cuando salen mal, no enaltecer, no llevar a un nivel que no es lo que está ocurriendo o lo que yo percibo que está ocurriendo en una buena actuación de la selección mexicana. Pero la pasión y el sentimiento te llevan al clímax de los eventos, porque si tú narras de la misma manera un partido de selección nacional en donde estás al límite, a punto de quedar eliminado de una Copa del Mundo, que un partido, ¿qué te puedo decir?, de México amistoso, de esos que hay varios en el transcurso del año, pues creo que no estás transmitiendo lo que realmente está pasando. Entonces, aquel momento fue un momento crítico. En lo personal, yo traía, sin darme cuenta al llegar al estadio, pero ya me sentía mal, traía un principio de influenza, traía un problema en, digamos, los bronquios y demás. Cuando arranca el partido, pues yo ya tenía pérdida de voz. Cuando empiezo a narrar, que es en el segundo tiempo, ya noto que me cuesta muchísimo trabajo, pido que los ingenieros me ayuden para elevar mi voz, y ya cuando llega el momento de la anotación, que México está quedando eliminado, pues imagínate, el grito sale con un enorme sentimiento, el grito sale con mucha carencia de voz, esa es la verdad. De las pocas veces, tocayo, que he perdido la voz, fue en la cancha del Estadio Azteca ese día contra la selección de Panamá, y específicamente en la jugada del gol. A mí me cuesta un trabajal narrar ese partido por esa cuestión, pero yo creo, tocayo, que si hubiera tenido esta escuela de ecuanimidad, esta escuela de objetividad, esta escuela de mantenerte siempre ecuánime, etcétera, etcétera, pues yo creo que nunca llegas a conectar con la gente lo que está sucediendo, sobre todo con la selección mexicana de fútbol. Oye, tocayo, además de ese momento y que muchos que hay en el tema de la crónica del fútbol, pero algo que también quizá no muchos saben y nos platicaste alguna vez, te tocó narrar natación en Juegos Panamericanos y me parece también en Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue para ti
este reto de pues incursionar en un deporte que pues quizá no estás acostumbrado, del que a lo mejor sí sabías, pero que te tuviste que dar una empapada días antes de las competencias para pues saber llevar a la gente sobre lo que estaba ocurriendo. En fin, ¿qué fue lo que más te marcó y más te gustó de alternar la crónica en un deporte que de algún modo te sacó de tu zona de confort? Sí, en los Juegos Olímpicos uno tiene que estar con la mente abierta de que puedes narrar prácticamente cualquier cosa, pero la natación olímpica, el atletismo olímpico, la gimnasia olímpica, los clavados, sobre todo porque hay mexicanos, son eventos de altísima demanda. Entonces, para los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, pues yo sabía que iba a ir como el resto de mis compañeros que iban a ir a los Juegos Olímpicos, a China, a Beijing, pero no sabía que iba a narrar la natación. Poco tiempo antes me manda a llamar Javier Alarcón, que era mi jefe en aquel entonces, y me dice, pues vas a narrar los eventos de natación, vas a narrar la natación olímpica. Toño de Valdés, Enrique Burak, nuestros principales narradores de específicamente esa prueba en la historia de los Juegos Olímpicos para Televisa, tenían el programa de la jugada y por este horario tan peculiar que la natación era en horario prime time para los Estados Unidos, por ser Estados Unidos el principal competidor y uno de los grandes inversionistas, pues la jugada caía en el horario prime time digamos, el evento como lo es la natación, que era en la mañana de Beijing. Entonces, bueno, pues yo caigo a la natación, me pongo a estudiar y previo a los Juegos recuerdo perfectamente que le dije a Javier, Javier, atención, que pueden caer 8 medallas de oro por primera ocasión en la historia de los Juegos Olímpicos y puede ser para Michael Phelps, para un nadador. Me dijo, no, ya hicimos las proyecciones, acá, hay altas posibilidades de que gane medalla, pero no la de oro. En fin, viajamos así y fueron cayendo tocayo una por una y una por una hasta que, bueno, en aquella voltereta impresionante que si mal no recuerdo fue la tercera medalla de oro en los relevos donde Lisa hace un regreso impresionante y termina en esos relevos dándole otra de oro a Michael Phelps hasta que llegamos a la famosa octava medalla de Phelps, que pues es récord para una Olimpiada rompiendo la marca de 1972. Imagínate, del 2008 a 1972 y rompiendo la marca de Juegos Olímpicos, pues fue un momento extraordinario y la única vez que he narrado de principio a fin la natación en unos Juegos Olímpicos fue en Beijing, tocayo. Me tocó el momento, uno de los momentos más especiales en la historia, ¿no? Platícanos cómo ha sido, digo, en algún momento tú estuviste, tus inicios empiezas aquí en México y de repente pues se abre la puerta, se toma la decisión de que vayas a Estados Unidos en ese momento a Univisión. Hoy ya todos sabemos esta fusión que se da entre Televisa, Univisión, ahora como TUDN. Y pues te toca empezar a narrarle, sí, al público mexicano, pero también empezar a identificarte con la visión del latino, del hispano, con respecto Sí. al fútbol, a los otros deportes. ¿Qué tan distinta es la pasión, el ambiente de cómo lo vive el aficionado de allá con el aficionado de acá? Fíjate que es tan aficionado el de acá como el aficionado de México, pero lo vive de una manera diferente. Evidentemente hay cuestiones que hoy en día son muy complicadas para todos en todo el mundo, ¿no? Evidentemente lo que solía ser hace 10 meses, pues no es ahora, pero cuando yo llego en el 2017 a Estados Unidos y trabajar en aquel entonces todavía sin fusión a Univisión Deportes, pues me topo con un México americano, con un México estadounidense o con un mexicano recién llegado con poco tiempo sin tener la nacionalidad estadounidense, que es mucho menos, digamos,
crítica, olvídate hacia el trabajo de uno, ¿no? Sino hacia, en general, lo que es el trabajo en los medios. No está acostumbrado a esta competencia voraz que hay en México, muy especial en el fútbol, con América, con la representación que tiene Televisa Deportes o TUDN ahora, o Televisa como grupo del América, con lo que representa Pumas, por ejemplo, lo que representan las Chivas, en fin, esta serie de equipos que no son parte del grupo, ¿no? De Grupo Televisa. Entonces, esa parte de trabajar toda tu vida en Televisa y en Televisa Deportes, reitero, en aquel entonces todavía no había fusión, con la gente que tiene animadversión hacia el grupo o hacia Televisa, no lo encuentras acá. Entonces llegas a Estados Unidos y el América es odiado por ser el América, no por la relación que pueda tener con algún grupo empresarial que esté atrás. O mismo pasa con las Chivas, ¿no? En paz descanse Jorge Vergara, todo lo que representaba y todo lo que polarizaba Jorge Vergara, ahora en menor medida Mauri Vergara, pero Jorge Vergara era un tipo de enorme personalidad que polarizaba muchísimo con la afición, era completamente antagonista y así con Pumas y demás. Entonces la afición suele ser mucho más, ¿cómo te diré? Afable en el sentido, en el buen sentido de la palabra. No estoy diciendo que la de México no, pero trae estos antecedentes que la de acá no. Entonces es más fácil lidiar con la pasión, que es la misma de aquí que con el de allá. Trabajar obviamente con compañeros, pues vaya, que vienen de otro país, vaya, que el lenguaje por supuesto los une, pero que vienen algunos de Chile, de Argentina, o ya radicados de muchos años, a lo mejor una segunda, tercera generación que ya vivían en Miami. Enfrentarte a hacer pues nuevas relaciones con gente que, si bien es cierto, el latino, el hispano, pues tenemos muchas cosas afines, pero cada cultura tiene sus toques específicos. Para ti, ¿cómo ha sido de repente trabajar? Te hemos visto en programas con un Carlos Pavón o con un Risto Stoikov, con un Bam Bam Zamorano, vaya, de diferentes países. ¿Cómo es de repente difícil por ese tema cultural llevarse bien o es prácticamente, pues, estando ya, todos son una misma nacionalidad, por así decirlo? Está mucho más en uno, tocayo. Yo llego a Televisa, mi primer jefe es Fernando Schwartz, mexicano. Después, en fin, pasan mis jefes a lo largo de mi estancia en Televisa, pues, todos mexicanos. Lidio por ahí con el Che Ventura, que pues, es argentino. Lidio por ahí con algún productor que era cubano, Marco Abad. Pero pues el resto son, hablas igual, te gustan prácticamente las mismas cosas, ¿no? Me refiero a comida, utiliza las mismas palabras, en fin, ¿no? O sea, hay siempre diferencias, pero termina siendo muy afín. Acá llego y empiezo a escuchar, pues, el de al lado, por ejemplo, mi primera experiencia sentado en un cubículo en el que me entregan, peruano, tipazo, por cierto, no dedicado al cuadro, pero peruano, ¿no? Y los peruanos tienen su propia manera de expresarse. A un lado pues, tenía, o del otro lado tenía un venezolano. Yo estaba entre un venezolano y un peruano. Me recibe alguien que nos ayuda mucho acá en Univisión, Antonia se llama, en la parte logística, y ella es dominicana, tocayo. Entonces, así de entrada, olvídate del cuadro, ¿no? Te empiezas a lidiar con gente que es ejecutiva, que hay mexicanos, por supuesto, pero hay de todas las nacionalidades, y de repente empiezas a convivir ya en el cuadro, ya en la pasión del deporte, a transmitir, por ejemplo, la MLS, y a darte cuenta que pues no todo es, vamos a poner el foco en el mexicano. ¿Por qué? Porque también hay hondureños también, y un grupo muy importante de hondureños en Estados Unidos, y hay jugadores en la cancha hondureños, argentinos, Diego Balado, de convivencia así natural,
con Luis Omar Tapia, con Carlos Pavón, ya lo mencionaste, y de repente te empieza a caer el 20 de que el asunto es mucho más allá del mexicano. Transmites la Champions, y cuando yo transmití la Champions en México, que la transmití, hombre, pues muchos años, tocayo, habré narrado 9, 10 finales de Champions para México. El momento cumbre fue cuando llegó el Chicharito a la final, ¿no? O cuando estaba Rafa Márquez en aquel Barcelona, ¿te acuerdas, no? O sea, era un momento cumbre para nosotros porque había un mexicano, claro, si estaba el Real Madrid, si estaba el Barcelona, si estaba el United, si estaban todos estos equipos también, pero sobre todo cuando había un mexicano. Acá no, acá el asunto es, pues cuando hay un equipo relevante, número uno, y dos, cuando hay latinos, pero latinos no nada más hablas del mexicano, Keylor Navas, ahora en la definición anterior, pues, un arquero icónico en la historia de la Champions y para los costarricenses muy importante, pero pues igual es para Ángel Di María y para toda esta constelación de estrellas latinoamericanas que están acá. Sí, sí fue complicado, pero te cae el 20 así, tocayo, de manera inmediata. Saludos a María Vidaru que nos está viendo. Justo de esto que platicas con toda esta experiencia de tener que convivir con otras nacionalidades estando allá. De repente aquí en México, al fútbol mexicano, por un lado, lo vemos como si fuera inmensamente superior al fútbol de la MLS, que si bien es cierto que en el tema del torneo directo que los enfrenta, que es la Conca Champions y también estos torneos que ahorita están suspendidos por el tema de la pandemia, pero que seguramente se van a retomar después, como la Champions Cup, como la Leagues Cup y demás. Todavía el equipo mexicano sigue superando al equipo de Estados Unidos. Sin embargo, también de repente en México, por un lado sí, somos muy superiores a Estados Unidos y por otro lado, creemos que estamos muy por debajo del nivel de otras ligas del continente. Tú viéndolo allá, platicando con tus colegas, ¿cuál es el punto medio? ¿Dónde está el fútbol mexicano, la Liga MX el día de hoy? Fíjate, la media del jugador en México es superior a la media del jugador en la MLS, y eso creo que está reconocido por todos. O sea, si tú ves un grupo de 25 jugadores de cualquier equipo de la MLS y lo comparas con un grupo de 25 jugadores de la Liga MX, la media termina siendo superior en México. El tema es que hoy en día ya de manera muy marcada la MLS empieza a absorber, a llevarse a jugadores incluso que han brillado en la Liga MX. Raúl Ruiz Díaz, por poner un ejemplo, centro delantero hoy titular en el cuadro de Seattle. Te tomas Alan Pulido, que es titular y ha sido y va a estar en los playoffs que arrancan esta semana, que fue campeón de goleo del fútbol mexicano con las Chivas Rayadas del Guadalajara y campeón del fútbol mexicano con el propio Rebaño Sagrado. Tienen a Carlos Vela, y así nos vamos paso a paso, equipo a equipo, y notas que hay 2 o 3 jugadores que son superiores casi a la mayoría o a gran parte de los jugadores que están en México. Evidentemente hay algunos equipos que no tienen esa oportunidad de contar con jugadores así, pero la realidad es que hay mucho jugador muy bueno acá. Sin embargo, la media es donde el fútbol mexicano se sigue llevando, desde mi punto de vista, claramente al fútbol de la MLS. ¿Dónde está el fútbol mexicano? Lo transmitimos semana a semana acá y vemos fútbol internacional con compañeros semana a semana, y creo que el fútbol mexicano está entre los 11, 12, quizá por ahí alguno lo mete entre los 10, las 10 ligas más importantes del mundo, pero de que está entre los 12, tocayo está. Luego en México, digamos que le restamos, criticamos de más, aunque muchas veces se lo merecen nuestros directivos por las decisiones que toman, pero el nivel no es tan malo, tocayo. O sea, en México creo que los comentarios en general son para menospreciar nuestro fútbol, mientras que acá los comentarios en general creo que le dan un buen lugar al fútbol mexicano. Le dan más lugar acá
del que se le da ya, le da más lugar el extranjero que el que le da en general el periodista mexicano. De eso, tocayo, estoy seguro. Tocayo, uno de los personajes pues, que nos platicaste alguna vez, que ha sido importante en el desarrollo de tu carrera, de tu vida, que tienes muy presente, es tu papá, ¿no? Siempre tiene un lugar preponderante desde tu lado profesional, tu lado humano. Platícanos, ¿cuál es la mayor lección que te ha dejado tu padre y que te ha llevado a ser quién eres como ser humano y como profesionista? Pues hay muchas. Quien me apoya, nosotros perdemos, hablo de mis hermanos y yo, somos 5. Perdemos a mi madre cuando yo tenía 6 años, soy el menor, y pues termina mi padre, ahora sí que a la limón, ¿no? Entre el trabajo y la educación de los niños, pues levantando e impulsando y apoyando a cada uno de nosotros en nuestras locuras, en nuestros gustos, en nuestras preferencias. Entonces, a partir de ahí, pues imagínate el reconocimiento, el cariño y todo el agradecimiento que le tengo a mi padre por eso. Luego, cuando viene la toma de decisión de a qué me dedico, pues me apoya también al 100%. Y no sé si les conté eso, pero porque la plática fue hace tanto, tocayo, por este tema de la pandemia, pues nos perdimos ahí un poco. Mi papá pierde la vista hace más o menos 5 o 6 años, paulatinamente hace más o menos 7, 8 años por un glaucoma maltratado y termina por perder, hoy en día prácticamente no ve nada, ¿no? Está casi completamente ciego, verá hacia un punto muy, muy, muy pequeño y siempre y cuando resalten mucho los colores. Por ejemplo, si tú le pones un azul y un verde, pues olvida lo que no te va a leer lo que dice, ¿no? Si le pones un rojo y un amarillo, en cambio, quizá sí te alcance a leer, quizás sí te alcance a leer, pero bueno, pierde la vista, pero no las ganas de desarrollarse, de seguir creciendo en muchos, muchos aspectos. Yo veo increíble su forma digamos, estar pendiente todo el tiempo de nuestro México, de la información en general, de los, digamos, menesteres profesionales que todavía tiene, de la familia, este no rendirse, este estar pendiente, quizá, y esto tampoco sé si te lo conté, suelo ahora narrar un poco más, con mayor precisión, los partidos, quién la tiene, dónde la tiene, y tratar de darle un poco más digamos, datos a quien nos está viendo, pues porque él ve mucho mis partidos. No, olvídate que está enterado de los resultados, fue fanático del fútbol de toda la vida, y ahora cuando sigue los partidos, pues me gusta relatarle un poco más dónde está la pelota, quién la trae, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, pues ha sido durante toda mi vida el soporte, ¿no? Además de mi esposa, evidentemente, mis hermanos y mi familia en general. Sobre el tema, precisamente ya hablabas otro personaje importante de tu vida, tu esposa. Pues platícanos, porque es una historia que quizá no muchos conozcan, la forma en que se conocieron. Digo, fueron muy cercanos antes de convertirse en pareja. Sí, esto es algo que luego la gente como que lo tiene un poco equivocado, ¿no? Ella y yo nunca vivimos juntos hasta que nos casamos, ¿no? Primer punto, es hija de la hoy esposa de mi papá, pero nunca coincidimos, digamos, bajo el mismo techo. Literal, mi madre muere, le pasa el tiempo, mi papá se vuelve a casar y se casa con una mujer extraordinaria que se llama como mi esposa, Ethel. Y bueno, ella tenía 2 hijas y una de ellas con el paso del tiempo nos hacemos novios y con el paso del tiempo nos casamos, ¿no? Y es justamente mi esposa, ¿no? Pero bueno, la gente ya sabes que luego lo toma por la mala
algunos, pero quizá no tienen este antecedente, ¿no? Y bueno, la realidad es que llevamos, el año que entra, Tocayo, cumplimos 20 años de casados y la verdad la pasamos muy, muy bien. Saludos a Josué Jurja, que nos está viendo. Saludos. Muchísimas gracias. Tocayo, volviendo un poco atrás con esto que hablabas de repente de las decisiones que toman los directivos en el fútbol mexicano. A ti particularmente, la decisión más dura que tomaron este año, digo, más dura, no sé si les costó mucho trabajo, yo creo que no, más dura me refiero pues para el aficionado, para la crítica, para los medios de comunicación, de dar por terminado el clausura 2020 que ya había arrancado. El tema de cancelar el ascenso, descenso, primero habían dicho que por 5 o 6 años, ahorita parece ser que va a ser 3, y pues brincarse al siguiente torneo. A ti, ¿te parece que es una decisión que le hizo daño al fútbol mexicano? ¿Te parece que fue una decisión necesaria? ¿O en qué lugar pones esta decisión? Volviendo a este tema de las decisiones polémicas que toman de repente los directivos. Fíjate, la peor decisión es el haber quitado el ascenso y el descenso. Pero esta decisión lleva muchos años fincándose, muchos años sembrando, y lo cosecharon ahora. Lo cosechan ahora porque le echan la culpa a una cuestión financiera que evidentemente había en la división de ascenso, había problemas graves en temas de finanzas en los equipos para sostenerse como equipos competitivos financieramente hablando en la división de plata del fútbol mexicano. Pero ¿por qué llegamos hasta estas instancias? Por culpa de los directivos de la primera división y en general de los dueños de los equipos. ¿Por qué? Porque le empezaron a poner trabas y trabas y trabas a los equipos que pretendían llegar. Primero que el porcentaje, Tocayo, ese es un tema terrible porque tú le das, es algo obvio lo que voy a decir, mayor oportunidad al que ya está que al que apenas está ascendiendo. Si de por sí el que está ascendiendo ya trae los problemas, las carencias, las deficiencias económicas en relación a los que ya están, ahora imagínate si además le metes que el que ya está tiene 3 años para resolver sus problemas, digamos, de descenso, su porcentaje famoso, mientras que nada más ese año en el que asciende a ver cómo le va. Ese es el primer paso para volver a la división de ascenso en una división poco productiva, con poca inversión, con poco nivel, etcétera, etcétera. Luego los van inyectando con esta serie de jugadores extranjeros que traes a la división primaria, a tu Liga MX, porque se subió a 12, a 11, a 10. Cuando tú y yo veíamos fútbol hace 25 años eran 4, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México no se permitían 5, solamente en la Ciudad de México podías jugar con 4 y máximo tenía 5. Y antes de eso eran 3, si nos remontamos incluso más tiempo hacia atrás. Entonces imagínate, todos esos jugadores que llegaban y que se convertían en, entre comillas, y no quiero faltar al respeto a nadie, en desecho de estos equipos de Liga MX, ¿a dónde iban a dar? A la liga de ascenso. Y ahí le vas metiendo más ingredientes hasta que llegas al momento en donde la crisis estalla, no hay para pagar, hay problemas financieros, se agarran de la parte de la pandemia y toda esta crisis que creció y dijeron, pues vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer el ascenso y nos vamos a 2 a 3 años. Ese fue para mí la estocada más grave que ha dado el fútbol mexicano, pero no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Ya la parte de suspender el clausura 2020, yo no estaba de acuerdo. De repente se sientan conmigo y me dicen, a ver, es que la parte financiera, los clubes, los equipos, los jugadores, y te empiezan a marear con una serie de cosas que yo quiero creer que es verdad, que los equipos iban a ver en muchos más problemas, Tocayo, si buscaban reanudar, que acuérdate que México reanuda tiempo después por el tema de que llega la pandemia tiempo después que en Europa, era más difícil reanudar el torneo anterior que empezar uno nuevo. Entonces uno dice, bueno, yo hubiera terminado el anterior, pero luego dices, a ver, te lo explican, y dices, ok, hay aquí una cuestión financiera
que puede entrar en la ecuación, ¿no? Y terminas creyéndoles, pero para mí lo del ascenso y descenso es la peor decisión que se ha tomado en muchos, muchos años en el fútbol mexicano, porque reitero, va de décadas atrás. Y en este contexto también, en Tocayo, se dio, digo, se anunció antes de que empezara el tema de la pandemia, antes de que pararan la liga, la creación de una nueva liga de fútbol, la famosa Liga de Balompié Mexicano, que sonaba muy bonito en un inicio, este tema de darle una segunda oportunidad a los futbolistas, de darle más opciones, vaya, priorizar a futbolistas mexicanos sobre futbolistas extranjeros, el tema de descentralizar el fútbol, de llevarlo a plazas que a lo mejor difícilmente podrían jugar en el ascenso, ahora expansión o Liga MX, por ese tema de que si su estadio está chiquito y no cumple con el aforo mínimo que piden los dueños del balón. Y bueno, no sé si triste o felizmente, depende de qué lado o quién piense o desee que a esta liga le vaya bien o le vaya mal, pero pues como este reality show famosísimo de Big Brother, pues cada semana desafilian uno nuevo, ¿no? O sea, hay un expulsado cada semana. A ti, a priori, evidentemente, ya antes de conocer el resultado de esta liga, esta intención, ¿qué te parecía? Eh, pues una buena intención, pero mal ejecutada por los tiempos. No podías nacer en un momento tan complicado. Si de por sí ya traías en contra a inversionistas muy fuertes que tienen su dinero metido en la federación y en la Liga MX, pues un ente aparte, que juega aparte, que digamos tiene dueños aparte, encuentra esta tierra cero fértil en pandemia, pues imagínate en qué iba a terminar, en falta de pagos, en retiro de patrocinios, le entró, creo, empresarios serios en la parte de la televisión o de derechos de transmisión a través de Internet, son serios, pero pues, al momento de ver la falta de verdadera seriedad por parte de los dueños o de inversión por parte de los dueños, pues ¿qué dijeron? Pues nos retiramos. Y con el retiro de la televisión o de las transmisiones, aunque sea por Internet, pues viene el retiro de los patrocinios, los ingresos, pues quién te va a ir a ver, quién va a pagar un boleto, tocayo, o sea, quizá de buenas intenciones, pero terriblemente mal eh, concebida, y creo que nace muerta la liga alterna de fútbol, ¿no? Ya hasta su presidente se fue, ¿no? Carlos Salcido, ya no está. Pues creo que sigue, pero pues quién sabe cuánto tiempo, porque sí, digo, cada semana es Es muy un difícil, tocayo, muy, diferente. muy difícil, muy complicado. Saludos a Freddy Méndez Báez, que nos escribe desde Yucatán. Saludos, Freddy. Saludos a Luis Mendoza, que nos saluda desde León, Guanajuato, y dice, Saludos, arriba Luis. los Pumas. Pues bueno, ya que nos tocan tema ya de equipos y que pues está a la vuelta de la esquina la liguilla o el repechaje, hay quien considera que el repechaje, pues bueno, es que en Estados Unidos los famosos juegos de wild card, los comodines, pues son parte de los playoffs, ¿no? Son parte de las finales, entonces pues la liguilla arranca este fin de semana. Hablando de los equipos, digo, de los primeros cuatro, particularmente del caso de Pumas, Tocayo, ¿tú veías a Pumas llegar hasta donde llegó después de que a 2 días, si no me equivoco, de que arrancara el torneo, Miguel González Mitchell se les baja del barco? No, yo creo que nadie lo visualizó. O sea, todos teníamos a Pumas entre los 12, a Pumas la mayoría entre los 8, porque tenía una muy buena delantera, en fin, los jugadores que ya conocemos, un entrenador ya que conocía el fútbol mexicano, muy capaz, Mitchell, pero una vez que sale Mitchell, yo pensé que se iba a partir el equipo, que la parte que habían adquirido en lo futbolístico se lo iba a llevar la parte de, no lo anímico, sino la parte de la, digamos, llegada de un nuevo técnico con nuevas ideas, etcétera. Pero resulta que toman una enorme decisión, ponen a Andrés Lilini,
con la asesoría, la cercanía de Israel López, gente de la institución que venía trabajando con los chavos, con los jóvenes, que conocía el primer plantel en la parte de Israel. Entonces, imagínate, la verdad le dieron al clavo, sin haberlo esperado nadie, le dieron al clavo en Pumas. Y luego les llega Alfredo Talavera en un momento extraordinario en su vida profesional, tiene un torneo como el que ya tuvo y catapulta a la escuadra de Pumas hasta ese impensado segundo sitio de la tabla. O sea, es increíble lo que ha hecho Pumas en este torneo. Pierden a Talavera, pero ahí tienen a Julio González, que además en los partidos que jugó lo hizo de manera fantástica. Le restas un poquito de oportunidades, pero no va a enfrentar, si es que avanzan los regios, a ninguno de ellos en la fase de cuartos de final. Entonces, yo a Pumas le sigo metiendo la fichita para meterse a semifinales, tocayo. Ahí los estoy visualizando. Saludos hasta Chiapas a Lupita Robelo Cilias. Saludos, Lupita. Sí, igual hablando de esto, de los primeros cuatro, bueno, en el tema Cruz Azul, que Cruz Azul, pues este año fue el equipo pues, que tenía mejor momento justo en el torneo que se termina cancelando. Sin embargo, bueno, en este torneo de la Copa GNP, levanta el equipo de Cruz Azul, gana, mostraba que seguía con ese envión con el que se quedó el torneo anterior, arranca muy bien el torneo, llegó a ser líder durante varias fechas y parece ser que sobre el final se desinfla, incluso en el último partido que pierde en la jornada 17 contra Pumas precisamente, pues malestar que durante años le ha pegado a Cruz Azul de dejar ir ventajas en los últimos minutos, se vuelve a presentar en ese partido contra Pumas. ¿Crees que Cruz Azul, el receso, le llega a buen momento para corregir y lo ves levantando y lo ves siendo peligroso y contendiente al título? ¿O crees que este cierre errático que tuvo el equipo de la máquina, pues puede ser el preámbulo de pues, una historia que para todos los aficionados cementeros, entre ellos, sé que también tú eres uno, pues ya han visto esta historia varias veces? Mira, Cruz Azul llega a la parte final del torneo sin confianza. Y esa parte, digamos, ese ingrediente es fundamental para el éxito en lo que me digas. Y sobre todo, cabecita en el cobro de penales. Cabecita Rodríguez termina siendo parte fundamental de la pérdida de confianza del Cruz Azul, porque él mismo, que es tu goleador, que es el hombre que ha marcado más goles en lo que va del año, no solamente de la campaña en el fútbol mexicano, el campeón de goleo vigente del balompié nacional, el que lideraba el goleo del torneo anterior, perdió confianza. Yo creo que el equipo, tocayo, no estaba jugando mal, de hecho yo creo que estaba jugando bien, supera a Tigres, ¿te acuerdas? Pero termina perdiendo tras el fallo del penal del cabecita, se va hacia abajo en picada el equipo. Ahora contra Pumas lo estaba dominando, estaba jugando mucho mejor. Tiene la oportunidad del 2-0, falla cabecita y ¿dónde se ve el equipo? Yo creo que es una cuestión de, de trasladar la presión a otro lado. Yo creo que Robert Dante Siboldi lo mejor que puede hacer es quitarle la presión a cabecita del cobro de penales. Que él se quite de la cabeza que va a cobrar si es que se presenta un penal, que se dedique a lo que mejor hace, que es meterla con balón en movimiento y darle esa responsabilidad a varios más que lo pueden hacer incluso mejor que él. Y con eso Orbelín Pineda, que juega bien con selección. Luis Romo, que a pesar de que sufre en el primer tiempo, pues es un tipo que está pasando por un gran momento. Pablo Aguilar, que ya va con más millas recorridas tras su recuperación. Con Corona, con Santi Jiménez, y le regresan la confianza de ser titular. Tiene un equipazo Cruz Azul, tocayo. Equipazo Cruz Azul. En todas las líneas. Es un equipazo. Puede, por supuesto, levantar el campeonato si se quita el tema de la desconfianza, pero bueno, ya sabemos, si tú lo dijiste, es la cuestión eterna del Cruz Azul en esta fase más importante del torneo.
Saludos hasta Portland, Oregon, a Héctor Márquez. Saludos, Arriba, Héctor. él va con las Chivas. Que les duele otra cosa en el tema previo Ah, a su juego contra Necaxa. Saludos a Héctor Dorantes y a Toño PH, que te manda saludos y dice: Colima, tierra de buenos narradores. muy bien, Toño. Soy de Colima, no te lo mencioné, ¿no? Pero soy, Sí. soy, soy de Colima, mi madre es de Colima, o era de Colima, toda la familia de mi madre de Colima y yo nací en Colima. Oye, Tocayo, platícame, para ti, ¿qué representa saber que pues a través de este reconocimiento que te hizo el Consejo Consultivo, que te hace Voces del Deporte Mexicano, el próximo año, esperemos, seguramente así será, en la Fonoteca Nacional, en esta presentación permanente que tiene la Fonoteca de las Voces del Deporte Mexicano, tu nombre pues estará junto al de grandes maestros de la crónica deportiva como Ángel Fernández, como el Mago Septién, de compañeros que has tenido como el caso de Enrique Bermúdez, de Francisco Javier González, de Raúl Orbañanos. El hecho de saber que estarás en un espacio donde todos esos jóvenes que de repente vayan a la fonoteca y que quieran conocer sobre las grandes voces del deporte mexicano, pues el día de mañana, dentro de 2, 3 generaciones, vas a estar ahí junto a esos otros grandes Uf, exponentes de la crónica deportiva. ¿qué te puedo decir, Tocayo? Para mí significó mucho, mucho, es decirte poco. Eh, Cuando ingreso a Televisa, como ya te comenté, me quería enfilar en esta parte de la narración de fútbol, concretamente, y veía, ¿no? Hacia arriba, veía los nombres que había, y te puedo mencionar 16 por lo menos, enormes narradores, varios de ellos parte ya de Voces del Deporte en nuestro país. Yo decía, es que, ¿en qué momento, no? ¿Cuándo me va a tocar lograr escalar? Y yo aprendí de cada uno de ellos. De repente me tocaba trabajar en radio con alguno de los que generalmente estaban en televisión, o de repente me tocaba a mí pasar a narrar de vez en vez en televisión. Me hice con grandes narradores en radio, enormes narradores en radio, y después paso a paso ir aprendiéndole a los enormes narradores que ha habido a lo largo de la historia en Grupo Televisa, eh, con la llegada de un nuevo grupo en donde se integran además otros grandes cronistas y grandes narradores. Y no hablo nada más de fútbol, de otros deportes: Fernando Schwartz, Enrique Burak, Toño Valdés, Pepe Segarra, y le puedo seguir, como ya te mencioné. Pues imagínate, ver de repente que el trabajo se ve reconocido de esta manera, y que estás compartiendo un recinto que pues finalmente es nuestro recinto sagrado, ¿no? Es nuestro lugar, ¿no? Es una cuestión que no era aspiracional porque no existía, ¿no? Pero te firmo que los que arrancan y se ven en este espejo de los que llevamos más tiempo, pues van a decir: quisiera, ¿no? Quisiera estar, quisiera formar parte, quisiera acompañarlos. Y eso voy a sentir. Y reitero lo que te dije, de arranque para mí significó mucho, Tocayo. Tocayo, vamos a entrar en una dinámica para que la gente conozca otra faceta tuya fuera del tema de lo que son los micrófonos, de lo que es narrar los partidos de fútbol, de estar inmerso como una voz del deporte mexicano. Comienzo por preguntarte, ¿cuál es tu música favorita? El rock clásico, o sea, el rock de 80s, 90s. Soy muy de Queen, quizá un poco antes, ¿no? Queen 70s, finales 80s, soy muy de Queen, soy muy de U2.
Fui muy de Michael Jackson, fui muy de Police, por ejemplo. Ese tipo de música. Por supuesto, también de música en español, muy de los 80, muy de los 90. En el tema de literatura, ¿algún libro o libros favoritos que te hayan marcado por alguna razón particular? No tengo grandes libros de literatura, tengo novelas. Y de novelas te puedo decir que el, eh, el caso Bourne, por ejemplo, que es una película, un libro que luego se lleva a película, que fue extraordinariamente escrito, fabuloso. Lo leí en 4 o 5 días, en una encerrona en Manzanillo durante un huracán que pasó y me cautivó. Te estoy hablando de hace muchos años, yo tendría más o menos unos 19, 20 años, un libro fantástico. Por supuesto, libros como El Padrino, aunque primero vi la película y después leí el libro y lo leí por partes y demás. Es un libro fantástico, es muy puntual y olvídate de lo que viste en la película. Hay mucho más relato, hay mucho más historia, hay una descripción increíble de los personajes y de lo que sucede. Entonces, no soy de grandes libros de literatura, soy más de novelas, tocayo. Pasando al cine, película o películas que sean tus favoritas que te hayan marcado. Me marcó mucho Casablanca, la vi muy pequeño, una película extraordinaria. Me marcó mucho La Guerra de las Galaxias porque cuando yo tenía 7, 8 años me maravilló todo lo que vi ahí. Y después me volví fan de la 1, de la 2 y de todas, aunque realmente soy mucho más de aquellos episodios 4, 5 y 6 que de los que se han desprendido después. Eh, ¿Qué otra? Lo que el viento se llevó, La novicia rebelde. Soy de clásicos, más de películas clásicas. Recientemente sí tengo películas que me han gustado, pero soy más de aquella época. La novicia rebelde es una película fabulosa porque nos llevaron a verla con todos mis hermanos y primos cuando yo era muy chico, una de mis tías, y bueno, fue una cosa fenomenal, extraordinaria también. Por supuesto, hablemos de comida. ¿Tu comida favorita? Los tacos. La comida mexicana en general, pero en particular soy fan de los tacos al pastor, puntualmente, de barbacoa, de carnitas. Pero si me pones un buen mole, tocayo, si me pones una buena torta ahogada, si me pones cochinita pibil, en fin, en general de la comida mexicana. ¿Qué es lo que más extrañas? Entendiendo que, bueno, hoy en un mundo cada vez más globalizado, en una ciudad tan cosmopolita, tan latina como Miami, pues seguramente deben haber buenos lugares donde puedas entrar en contacto con las raíces mexicanas, con la gastronomía mexicana, pero algo que extrañes, que incluso teniendo un gran restaurante allá dices, es que no sabe igual aquí que comerlo allá en México. ¿Sabes qué? Encontrar unas buenas tortillas acá es súper complicado, ¿eh? O sea, y de la tortilla, pues se desprende casi todo. Una buena crema, ¿no? Acá la crema es diferente. Me refiero a una buena crema como nosotros conocemos la crema, ¿no? Acá la crema es distinta. Entonces, partiendo de esos elementos, de la tortilla, de la crema, de la barbacoa, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿A eso te refieres de comida? ¿Algo que extrañe particularmente? Sí, de acuerdo, Sí. sí. Arrancando por la tortilla, tocayo. Y de la tortilla se desprenden las buenas enchiladas, los buenos tacos y mil cosas más. Hasta los buenos chilaquiles, tocayo.
Sí, sí, bueno, muchísimas cosas. Digo, afortunadamente uno, digo, ya estamos más cerca de la hora de la cena que del desayuno, pero pues ya nada más de platicar, ya hizo hambre. Saludos a Paco Torro González, que te manda un abrazo, Saludos. Paco Villa, nos felicita por la entrevista, muchas gracias. También a Gilardo López, muchísimas gracias Saludos, Gilardo. por la felicitación. Eh, si tuvieras que darle un consejo a algún joven que quiera dedicarse a la crónica deportiva, ¿cuál sería el consejo que les darías? Vean mucho deporte. Primero, creo que hoy estamos inmersos en tantas cosas con nuestros nuevos medios de comunicación que nos absorben y nos tienen metidos, sobre todo las redes sociales, que dejamos de ver el deporte, dejamos de apreciar el deporte, dejamos de conocer el deporte. Eso lo primero. Dos, narren mucho, narren, lean, devoren. Yo todos los días, creo que te lo comenté hace tiempo, leo entre 8 o 10 periódicos diario. Mi consumo de lectura diaria se va muchísimo en reportajes, en revistas, en información, evidentemente en redes sociales porque ahí te mantienes, digamos, enterado, pero arrancando por ahí, estudien algo que les apasione, dedíquense a narrar algo que les apasione, que les guste, que les fascine, que conozcan, métanse a conocerlo, el deporte de fondo, ¿no? En tu categoría, que es Voces de Hoy, te toca, te va a tocar ser reconocido junto a Pablo Viruega, John Sutcliffe y también Santiago Puente. De estos tres personajes que te acabo de comentar, alguna anécdota que tengas con alguno de ellos que hayas tenido, si bien no la oportunidad de trabajar, pero pues, que te haya tocado compartir algo particularmente con alguno de ellos tres? Pues con Pablo Viruega no he tenido la fortuna de convivir. Conozco evidentemente su trabajo, lo conocía desde su época en radio, desde su época en el periodismo escrito y lo seguí muy de cerca ahora en su etapa en ESPN en Estados Unidos. A Santiago Puente, hombre, pues con las transmisiones también lo seguí muy de cerca del fútbol de la Libertadores y concretamente en Fox Sports con su seguimiento del fútbol mexicano, en su programa con Raúl y demás. Tipazo, 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 lo conozco. No te diría que bien, pero lo suficiente para decirte que es no solamente un extraordinario profesional, sino una extraordinaria persona. En el caso de John, también gran tipo, me tocó o me ha tocado convivir con él en muchos viajes de selección nacional, porque él solía cubrir a la selección nacional para ESPN. Y concretamente en las confederaciones del 2013 me encontré con un tipo cálido, un tipo, no te diría diferente al que ves en la televisión, pero mucho más cercano, es una gran persona, es un tremendo reportero y comunicador. Y la verdad la pasamos bien 2 o 3 veces allá en Brasil, en la Confederaciones, un año antes de la Copa del Mundo. Oye, Tocayo, pues no me queda más que agradecerte por esta hora que hemos estado platicando pues sobre todas estas anécdotas, sobre tus orígenes, conociéndote obviamente un poco más en el lado personal y bueno, entrando también hasta en un poco de perspectiva de cara a la liguilla por el título. Pues ahora sí que la pregunta de cajón, ¿a quién ves para campeón? Yo creo que el gran favorito de todos es León. El problema es que se ha caído recientemente León en las liguillas, pero ¿quién no, no? ¿Quién no ha llegado como favorito y se ha caído y ha terminado rompiendo la barrera, la pared, tumbándola y levantando el título? El equipo que mejor juega, que ha robado la liga, que tiene al mejor jugador del torneo, que tiene al mejor técnico del certamen, que tiene a uno de los 3, 4 mejores porteros de este torneo, pues es el León. El gran favorito tiene que ser señalado el equipo de León. Si no es León, si se cae León, si tumban a León,
Pues el que me digas, tocayo. El que me digas entre los regios y los capitalinos que están inmersos, dudo mucho que otro de esos 5 se lleve el título, además de León, por supuesto. Perfecto, pues agradecerte, Tocayo, pues mandarte un abrazo a la Igualmente. distancia, esperando que pues pronto podamos vernos por acá, esperando que los primeros meses del próximo año puedas estar tanto tú como tus restantes compañeros de esta tercera generación de voces del deporte mexicano para recibir su reconocimiento. Desearte lo mejor para este fin de semana en todo lo que venga de trabajo, de coberturas, de transmisiones. Y también te quiero invitar a ti y a toda la gente que nos ha visto el día de hoy a que estén presentes el próximo miércoles con el frente a frente que vamos a tener con Eduardo Lamazón. Eduardo Lamazón, reconocido en la categoría Grandes Maestros, más de 40 años de trayectoria. La carrera de Eduardo Lamazón, pues, larguísima, un argentino que vino a México y se hizo un mexicano más y que bueno, pues mucha gente seguramente lo ubica perfectamente en las transmisiones de box por parte de Televisión Azteca, pero bueno, una eminencia de muchos años en el pugilismo y vamos a estar platicando con él la próxima semana. Perfecto, pues la invitación para que estén la siguiente semana en frente a frente. Y de aquí, todos los miércoles, va Tocayo, vas a estar, ¿no? Todos Con los alguien. miércoles, digo, en diciembre, poquito antes de Navidad, nos vamos a tomar un receso de por ahí un par de semanas, pero sí, todos los miércoles Buenísimo. a las 6 de la tarde generalmente, a veces entiendo, digo, no fue el caso hoy, pero a veces con otros compañeros tuyos de profesión, pues el tema de que justo a esa hora tienen programa y demás, a veces lo hemos tenido que hacer un poquito antes, un poquito después, pero sí, la idea es siempre los miércoles a las 6, esta cita infaltable con el frente a frente. Pues el mayor de los éxitos, Tocayo, y gracias por el tiempo. Pues muchísimas gracias. Esto fue Frente a Frente con Paco Villa. Nos vemos la próxima semana con Eduardo Lamazón. Soy Paco Torres, me despido de ustedes. Que tengan buen fin de semana.